Los años del reinado de Mao Zedong marcaron a China con importantes tragedias y nombres ruidosos como el Gran Salto Adelante, la Gran Hambruna China y la Revolución Cultural. El pueblo chino vivía en la pobreza y China seguía siendo un país aislado. Al comprender el problema, Mao Zedong decidió cambiar la posición de China. Comenzó a establecer contactos diplomáticos con Estados Unidos. Gracias a los atletas que participaron en el 31º Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, este evento pasará a la historia como la diplomacia del ping-pong. Mao Zedong dejó su huella y en 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon visitó China. Firmaron el comunicado de Shanghái que adoptó un plan para poner fin al aislamiento internacional de China. Nixon también intentó solucionar el problema de Taiwán, que se habría convertido en un país no reconocido tras la regulación internacional. Sin embargo, todavía es imposible determinar plenamente su situación. En 1976 murió Mao Zedong. La lucha dentro del Partido Comunista comenzó inmediatamente. Jianing, esposa de Mao Zedong, encabezó a quienes apoyaban el regreso a la antigua política de aislamiento de China. El primer ministro Hua Guofeng y su adjunto Deng Xiaoping se opusieron a ella. Con el apoyo del ejército, Hua Guofeng dio un golpe de estado y arrestó a Jianing y a sus partidarios más cercanos. Sin embargo, el propio Hua pronto sufrió intrigas dentro del partido y tuvo que ceder el poder a su adjunto. Deng Xiaoping optó por no ocupar altos cargos en el país. En cambio, dirigió varias comisiones. Nombró a sus protegidos para los altos cargos y dirigió el país utilizándolos. A pesar de esto, China sabía quién estaba realmente en el poder. Y a Deng Xiaoping se le conoce comúnmente como el principal arquitecto de la China moderna. Su programa político llegó a ser conocido como Boluan Fanzeng, que significa arreglar las cosas. China continuó abriéndose al mundo. Deng Xiaoping realizó una gira diplomática por países del sudeste asiático, donde conoció al reconocido reformador y padre del milagro económico de Singapur, Lee Kuan Yew. A Deng Xiaoping le gustó tanto el éxito de Singapur que decidió replicarlo en China. Se ha elaborado un plan de reforma económica, ejemplificado por Singapur, Japón, Corea del Sur e incluso no reconocido por China y Taiwán en la historia. Este plan económico se traducirá como Gaijie Kaifon en reforma y apertura. La idea de enriquecer a China pasará a la historia como Shaokang, que significa sociedad moderadamente acomodada. El primer cambio significativo en China fue la creación de las zonas económicas especiales, que permitieron la propiedad privada, el libre comercio y el dinero extranjero. Así, Deng Xiaoping esperaba que los inversores extranjeros comenzaran a construir fábricas en China y dio sus frutos porque las primeras 4 zonas económicas empezaron a enriquecerse rápidamente. Eran fábricas extranjeras y los chinos comunes y corrientes podían administrar pequeñas empresas. 5 años después, se abrieron al libre comercio 14 ciudades más. Y un año después se establecería la zona económica especial en la provincia de Hebei. Después de eso, distritos enteros de China comenzaron a recibir ese estatus. El más exitoso de ellos fue el delta del río Perla. China ha abolido las granjas colectivas, cuya idea alguna vez fue tomada de la Unión Soviética. En cambio, a los campesinos se les permitió establecer sus propias granjas. Esto no solo superó el hambre en el país, sino que también impulsó significativamente la economía de China. Sin embargo, el logro más famoso fue la industria china. Las empresas extranjeras estaban interesadas en los trabajadores chinos, agotados por el desempleo y la pobreza. Los chinos estaban dispuestos a trabajar en fábricas con un salario mínimo para aumentar sus ingresos. Muchos trabajaban 12 horas al día. Las fábricas, en contra de todas las reglas de la ética laboral, contrataban incluso a niños a los que se les pagaba aún menos. Este beneficio compensó todos los problemas que planteaba trasladar la producción a otro país. Por lo tanto, se construyeron muchas fábricas en China en la década de 1980. Las primeras fueron las corporaciones automovilísticas estadounidenses que trasladaron sus fábricas de Detroit a China. Así fue como Detroit cayó en decadencia. China incluso se benefició de las inversiones de Taiwán, aunque no lo reconoció como un país independiente. Ocupar su producción con cualquier cosa. El Partido Comunista de China ha llegado a acuerdos informales con empresas extranjeras.
comenzó a producir copias de productos extranjeros en fábricas estatales. Se trataba de productos de mala calidad destinados únicamente a la venta nacional. Pero muy a menudo estas copias han llegado a los mercados internacionales. En 1989, en el funeral de uno de los reformadores, tuvo lugar una manifestación que rápidamente desembocó en una erupción de protestas en la plaza de Tiananmen. Los estudiantes exigieron derechos políticos, los trabajadores exigieron garantías sociales y los empresarios exigieron libertades económicas. En respuesta, Deng Xiaoping envió tropas para dispersar a los manifestantes por la fuerza. Y todavía no sabemos el número real de víctimas. Para mantener el poder, Deng Xiaoping comenzó a despedir a altos funcionarios que apoyaban las protestas. Pero pronto comenzó a acosar a quienes dispersaron las protestas. El nuevo jefe de China fue el alcalde de Shanghái, Jiang Zemin. Creó una economía tan exitosa en su ciudad que Shanghái se convirtió en la ciudad más rica de China. Después de la muerte de Deng Xiaoping, obtuvo poder político sobre el país. El mismo año se produjo otro acontecimiento importante en la historia de China. Hong Kong, que había sido parte de Gran Bretaña durante más de 150 años, pasó oficialmente a China. Beijing prometió no cambiar las leyes y regulaciones en Hong Kong, proporcionar un autogobierno local y no interferir en los asuntos internos. En ese momento, las corporaciones de Hong Kong comenzaron a invertir millones de dólares en la fabricación en China y la enriquecieron aún más. Incluso los estudios cinematográficos de fama mundial de Hong Kong comenzaron a trasladarse a China. 2 años más tarde, Macao regresó a China con derechos similares. El rápido enriquecimiento de China ha llevado a la economía china a expandirse más allá de sus fronteras. Los chinos comenzaron a trabajar con esto a principios de la década de 1990, pero recién en 1999. Formaron una estrategia de inversión en otros países llamada Suzuku, literalmente política de salida. En 1991, China se unió a los foros de cooperación económica de Asia-Pacífico y en 2000 inició la creación de un foro económico casi idéntico para la cooperación de China con África. Al año siguiente, China se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio. En 2008, China fue invitada por primera vez a la cumbre del G20. Y un año después se celebró la primera cumbre de los BRICS. Un año después, la cumbre se transformó en los BRICS. Esto no solo llevó a China a un nuevo nivel en las relaciones internacionales, sino que también le permitió convertirse en un inversor para los países más pobres. El primero de esos países fue Vietnam. Antes de eso, estuvieron en conflicto con China. Después de la reconciliación, se reanudaron los servicios por carretera y ferrocarril entre los dos países con dinero chino. Las empresas chinas comenzaron a invertir en fábricas vietnamitas. En ese momento se destacó la modernización del complejo de plantas siderúrgicas TNSC. Con el tiempo, la producción china empezó a aparecer en otros países de Indochina. China comenzó a prestarles y el comercio creció rápidamente. Aunque Jiang Zemin renunció ya en 2003, gradualmente cedió su liderazgo a otros durante algunos años más. Desde entonces, Hu Jintao se ha convertido en el nuevo jefe de Estado. Ha formalizado la política de perspectiva científica sobre el desarrollo. Las nuevas autoridades decidieron empezar a buscar materias primas en otros países. China fue golpeada por una gran África cruda y subdesarrollada. Durante una década, China ha construido relaciones amistosas con países africanos, trabajando con gobiernos corruptos, dictadores militares y criminales de guerra. Y esto es al mismo tiempo que Estados Unidos y Europa impusieron sanciones y embargos comerciales a esos gobernantes. Los gobernantes africanos acordaron activamente cooperar con China porque ésta solo exigía una cosa: no reconocer a Taiwán como un país independiente. En 2006, China creó un fondo público independiente para ayudar a África. Y ya en 2009, China proporcionó préstamos por valor de $40.000 millones a África. A cambio de estos préstamos, China alquiló minas con una variedad de materias primas. Se apreciaron especialmente el petróleo y los metales no ferrosos, que son escasos en la propia China. China canceló las deudas de los países más pobres que no podían pagar sus préstamos por sí solos, tras lo cual otorgó nuevos préstamos. China comenzó a invertir no solo en África, sino también en Europa del Este.
Pero esto no produjo muchos resultados porque solo un país aceptó recibir inversión china: Bielorrusia. Allí se creó una zona económica especial para las empresas chinas. Gran Parque Industrial de Piedra. Fue recordado por el hecho de que las autoridades bielorrusas comenzaron a quitar tierras a los residentes locales sin pagar la compensación prometida, así como por varios escándalos de corrupción debido a la apropiación de dinero chino por parte de funcionarios bielorrusos y la frecuente congelación del proyecto debido a la incertidumbre de China sobre su progreso. El cambio de gobierno de China en 2013 no ha cambiado la política exterior de China. El nuevo jefe, Xi Jinping, continuó la política de su predecesor e incluso la amplió a un proyecto importante. One Belt, One Road propuesto por Xi Jinping era originalmente solo un plan para construir una red ferroviaria única en los países de Asia Central para conectarlos con China y Europa del Este. El ferrocarril debía seguir las rutas que alguna vez tomó la Gran Ruta de la Seda. Sin embargo, unos años más tarde, el Plan de Desarrollo de Puertos Africanos se añadió al proyecto para mejorar el comercio marítimo con China. Pronto, China también comenzó a construir ferrocarriles en países africanos, desde regiones ricas en productos básicos hasta puertos marítimos, y todo esto fue parte del proyecto One Belt, One Road. Paralelamente, China también ha invertido en proyectos de carreteras en el Cáucaso, Rusia y Europa del Este. Aunque se puso en marcha el primer tren de la nueva ruta, no pudo sustituir las principales rutas comerciales y quedó solo en un proyecto caro y sin beneficios. China también ha tratado de penetrar los mercados latinoamericanos, invirtiendo inicialmente solo en minas de metales no ferrosos que abundan en América del Sur. En 2013, China intentó iniciar la construcción del Canal de Nicaragua que sustituiría al Canal de Panamá. Pero este proyecto se cerró unos años más tarde, cuando quedó claro que generaría más gastos que ganancias. Un fracaso similar para China fue el yacimiento de cobre Las Bambas en Perú. China compró las minas por $6.000 millones, pero no logró completar el desarrollo industrial en la región. Esto se ha visto obstaculizado por la persistencia de los trabajadores, huelgas, cambios en el gobierno peruano, conflictos con las comunidades locales e incluso ataques de bandas criminales locales que han requerido el reclutamiento de mercenarios. En 2015, se crearon 3 fondos de inversión, de los cuales China comenzó a otorgar préstamos a América Latina. Los representantes de China comenzaron a participar en diversos foros y reuniones organizados por los países de esta región.